partamos de que ya se demostró, bueno, con los argumentos, ya demostramos que Dios existe a partir de argumentos racionales. La pregunta viene ahora, ¿cómo demostramos ahora que ese Dios es Jesús? ¿Cómo refutamos al deísmo, ¿no? O al deísmo entendido como una corriente filosófica que admite mediante raciocinio la existencia de Dios, sí, pero que este Dios no repercute en nuestra vida. Creó el todo, creó la naturaleza, creó el estado natural, pero no repercute en nuestras vidas. ¿Cómo refutamos, en este caso, al deísmo, profesor Dante? Bien, existen no una ni dos, sino 5 formas de refutar al deísmo. Pero vamos a establecer claramente los términos. Primero, el deísmo es una forma de teísmo. Teísmo es la postura filosófica que afirma que Dios existe, de modo racional, ¿no? Racionalmente afirma que Dios existe. Luego, el deísmo, con D de dado, es una forma específica de teísmo que contiene una proposición adicional. Esto es, que ese Dios que existe no interviene en el mundo ni se interesa por nosotros. A lo más habría sido como un creador relojero, ¿no? Así como que alguien crea un reloj y lo tira y lo deja a su suerte, algo así. Dios habría creado el mundo, pero ya está, no interviene ni se interesa por el mundo. Ahora bien, he de decir que intelectualmente, quien pasa de ser ateo, por ejemplo, a ser deísta, intelectualmente es un gran avance, un gran cambio. Pero existencialmente no hay tanta diferencia, tengo que decirlo también, entre un ateo y un deísta. ¿Por qué? Porque el ateo vive como si Dios no existiese, de hecho vive asumiendo que Dios no existe. El deísta asume que Dios existe, pero que no tiene que ver nada con la vida personal de las personas. Entonces, en la práctica, bajo esa premisa filosófica, viviría su vida personal de forma no muy distinta a un ateo, porque por más que Dios exista, si no interviene en nuestra vida, si no se interesa, si no se preocupa por nada de esto, pues es casi lo mismo que exista o que no exista, para términos prácticos, aun cuando intelectualmente sí haya una gran diferencia entre el ateísmo y el deísmo. Entonces, lo que de verdad hace la diferencia existencialmente es que una persona no solo crea que Dios existe, sino que Dios puede intervenir en nuestras vidas o preocuparse por nosotros. Ahora bien, nótese que tanto el deísta como el teísta, como el teísta no deísta, tienen afirmaciones concretas. El teísta no deísta afirma que Dios existe y puede preocuparse por nosotros e intervenir en el mundo. Y el teísta deísta asume que Dios no se preocupa por nosotros ni puede intervenir por el mundo. Ambos tienen proposiciones distintivas y ambos deberían racionalmente probar su punto. Pues bien, en contra del deísmo voy a presentar 5 argumentos. Primer argumento. El deísmo resulta implausible a la luz de que el argumento teleológico, o sea, la quinta vía tomista, nos muestra que Dios debe ser un ser personal. Les explico. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, la Prima Pars, cuestión 2, artículo 3, desarrolla las famosas 5 vías para la existencia de Dios. La quinta vía se basa en el orden de las cosas. Santo Tomás encuentra que en la naturaleza observamos una relación de medios afines, un orden de las cosas. Pero luego ve que los propios seres inanimados, como los planetas, las plantas, etcétera, inanimados como los planetas o irracionales, ¿no? Como las plantas o los animales, no pueden darse su orden a sí mismos. Por ejemplo, el planeta Neptuno no dice voy a girar describiendo una onda elíptica. No, simplemente lo hace. Entonces, en vista de que los seres de la naturaleza no pueden ellos mismos planificar su propio orden, pero tienen un orden, se sigue racionalmente que ese orden ha de ser ubicado en otro. Un ser trascendente a la naturaleza que tenga intelecto y voluntad. De tal modo que con su intelecto piense el orden y con su voluntad lo desee, de tal modo que lo imprima en la naturaleza. Pero un ser que tiene intelecto y voluntad es un ser personal. En consecuencia, se deduce que Dios existe como ordenador del universo con intelecto y con voluntad. En otras palabras, como un ser personal.
Entonces, piensen lo que implica esto para el deísmo. Dios es un ser personal. Dios es un ser con intelecto y con voluntad, que puede pensar y que puede desear, así como nosotros somos seres personales. Pensar que ese Dios con intelecto y voluntad, que sabe las cosas del mundo y que tiene deseos, no se interesa en nada de eso, es irrazonable. O sea, es poco razonable pensar que un ser personal no utilice su carácter personal respecto a su creación. Entonces ya el deísmo se vuelve irrazonable o implausible, al menos a la luz del carácter personal de Dios deducido racionalmente de la quinta vía atomista. El segundo argumento contra el deísmo es que es absurdo afirmar el deísmo a la luz del argumento del ajuste fino. ¿Para qué ajustar tan finamente el universo para que existan unos seres personales por los cuales no te vas a preocupar? Les explico esto. El argumento del ajuste fino sostiene que las condiciones del universo están ajustadas de una forma muy precisa, muy fina, de tal modo que si variasen solo un poquito, el universo dejaría de existir. Y no habría vida inteligente o interactiva como la nuestra. O bien dejaría de existir, como quedaría pues como una simple masa calorífica desintegrada, o pudiendo existir, no habría vida inteligente e interactiva. Cuando yo digo como la nuestra, me refiero a seres que pueden pensar e interactuar. No digo que tengan que tener nuestra cara o nuestros ojos necesariamente. Hay ateos que de forma poco razonable han entendido mis palabras así. Volviendo al punto entonces. Por ejemplo, el astrofísico Roger Penrose, en su libro La mente nueva del emperador, páginas 729 a 730, establece que la probabilidad de que se cumpla la condición de baja entropía para que por azar surja vida inteligente e interactiva es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. O sea, es improbabilísimo, porque 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número enorme va a ir en el denominador y vas a dividir 1 entre ese número absolutamente descomunal. Entonces, la probabilidad de que, considerando la condición de baja entropía, se dé esto por azar es extremadamente irrazonable. En consecuencia, se requiere lo que el propio Penrose en su libro llama una precisión divina del ajuste del universo para que haya seres inteligentes. El punto es, a la luz de esto, ¿es razonable pensar que haya un Dios que se ocupe de ajustar tan finamente el universo para que haya seres personales y que después ni se interese por esos seres personales? Es altamente irrazonable. El tercer argumento contra el deísmo es que, pues también resulta absurdo porque afirma la existencia de Dios. Y Dios, si existe, necesariamente debe ser moralmente perfecto. Y un ser personal que no se interese por nosotros ni haga nada, no sería moralmente perfecto. O sea, piensen en esto. El deísta afirma que Dios existe, pero Dios por definición es un ser perfecto. Y ya hemos demostrado racionalmente que Dios es un ser personal. Un ser personal que sea perfecto tiene que ser moralmente excelente. O sea, tiene que tener toda excelencia moral. Ahora bien, si hubiese un ser perfecto con excelencia moral que crea el mundo y no se interesa para nada por él, pues vamos, o sea, ¿qué excelencia moral es esa? No tendría excelencia moral y no sería Dios. Pero como el deísmo afirma la existencia de Dios, no puede llegar a la conclusión de que no sea Dios. Dios tiene que ser Dios. En consecuencia, por la excelencia moral, por la excelencia moral de Dios, el deísmo se hace implausible. El cuarto argumento en contra del deísmo sería el trilema de Lewis. El solo trilema de Lewis ya de por sí le da muerte al deísmo. ¿Por qué? El trilema de Lewis es un argumento para mostrar que Cristo es Dios encarnado, que Jesús es Dios encarnado. Ahora bien, ¿qué sostienen los deístas? Que Dios existe, pero no interviene en el mundo. Pero yo les pregunto, ¿qué intervención más grande puede haber que el hecho de encarnarse? O sea, es una intervención gigante, la más grande de las intervenciones, Dios mismo encarnándose y entrando en el mundo. No puedo desarrollar aquí con detalle el argumento del trilema de Lewis. Ustedes pueden buscar en YouTube un video
titulado así, el Trilema Lewis, Dante Urbina, pongan en YouTube y pueden escuchar una conferencia entera al respecto. Es un argumento racional basado en la historia para demostrar que Jesús es Dios. Pero resumiéndole la estructura, es que, dada la fiabilidad de los documentos del Nuevo Testamento, la fiabilidad histórica, lo cual se puede argumentar racionalmente, tenemos que entre las palabras históricas de Jesús, ¿no?, que fue un personaje histórico que realmente existió y dijo de forma históricamente fiable ciertas palabras recogidas en los evangelios, tenemos que él hizo reclamos de divinidad, afirmó ser Dios, Dios encarnado. Ahora bien, eso deja dos posibilidades, que eso sea verdad o que sea mentira. Si es verdad, entonces Cristo es Dios encarnado y el deísmo es falso porque ya Dios hizo la intervención gigante de encarnarse. Ahora, si es mentira, hay dos posibilidades. Que Jesús sepa que era mentira, o sea, que él decía que era Dios encarnado, pero a sabiendas él sabía que eso era falso. O que Cristo haya dicho que era Dios encarnado creyéndoselo cuando era falso. Si Jesús lo dice sabiendo que es falso, sería un grandísimo mentiroso. Y si lo dice creyendo que es verdad, sería loco. Por ejemplo, yo, si les dijese que yo soy Dios encarnado, ¿qué pensarían de mí? Y si yo me lo creo de verdad, pensarían que estoy loco. Basta que yo les diga que soy Napoleón Bonaparte y si me lo creo de verdad, pensarían que soy loco. Con más razón si uno dijese que es Dios. Pero no parece razonable sostener que Jesús haya sido un loco. La agudeza mental alineada al contexto y el equilibrio que supo mantener y cómo gestionar las cosas a lo largo de su ministerio público hacen irrazonable plantear que sea un loco. Sería una locura decir que Jesús fue un loco. Luego, que sea un mentiroso es altamente implausible porque Jesús, precisamente por sostener que él era Dios encarnado, fue llevado a la muerte de cruz por el cargo de blasfemia. Ahora bien, si él sabía que eso era mentira y se dejó matar por eso, tendríamos que decir que es un grandísimo tonto. Por ejemplo, si yo me dejase matar por sostener que 1 más 1 es 3 cuando yo sé que no es 3, tendría que ser un grandísimo tonto. Pero no es razonable plantear que Jesús sea tal cosa. La evidencia de su inteligencia es patente. En consecuencia, que sea un loco, que sea un mentiroso, son opciones irrazonables y la única opción razonable que queda es que Jesús sea quien dijo ser, Dios encarnado. El quinto y último argumento en contra del deísmo es el tema de los milagros. Los milagros. Basta que se pueda demostrar razonablemente un milagro, basta con uno para que el deísmo sea falso. Basta un caso para quebrar el deísmo, porque implicaría una intervención divina sobre el mundo. En particular, yo defendería el milagro de la resurrección de Cristo. De nuevo, no me puedo explayar aquí explicándoles todo el argumento de la resurrección de Cristo, pero ustedes pueden poner en YouTube Dante Urbina, Resurrección de Cristo, y encontrarán mis desarrollos al respecto. Pero dicho muy simple, nosotros tenemos un conjunto de hechos históricos bien establecidos que admiten incluso académicos ateos o agnósticos anticristianos en torno a la resurrección de Cristo. Hechos como que la tumba fue encontrada vacía, que fue encontrada vacía por mujeres, que los discípulos tempranos reportaron tener experiencias de haber visto a Jesús resucitado y que durante, pues, la primera mitad del propio siglo I hubo cristianos que sostuvieron esta creencia de Cristo resucitado y fueron perseguidos y hasta algunos eventualmente tuvieron que dar su vida por esa creencia. Son 4 hechos bien establecidos en torno a la resurrección de Cristo. Ahora, ustedes pueden intentar distintas teorías para explicar estos hechos. Pueden decir, las mujeres se robaron el cuerpo, o Jesús solo se desmayó en la cruz, pero después en la tumba se despertó y salió. O pueden decir, en realidad todo fue un engaño, que los apóstoles se reunieron e hicieron un cónclave para decir que van a engañar a todas las personas haciendo creer que Jesús había resucitado cuando ellos sabían que no. O otra opción sería que Jesús de verdad resucitó. Lo que les puedo decir es que a nivel de análisis racional, la única opción verdaderamente razonable para explicar esos 4 hechos es que Cristo verdaderamente haya resucitado. Las otras opciones son irrazonables. Repito, no me puedo explayar en explicar el detalle de por qué cada una de estas opciones es irrazonable. Hay videos míos al respecto o lo pueden ver desarrollado también en detalle en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, publicada en 2018. En la parte 2, capítulo 3, en la sesión de objeciones, analizo cada una de las teorías alternativas
para explicar estos hechos en torno a la resurrección de Cristo y muestro por qué tales hipótesis son irrazonables. En consecuencia, si es cierto que se ha dado un milagro tan gigante como la resurrección de Cristo, se sigue que el deísmo es falso. Perfecto, profesor Nadar. Comenzamos, imaginemos que con un agnosticismo, incluso un ateísmo, la entrevista fue avanzando y principalmente el argumento de la contingencia, llegamos a que existe un Dios. Siguió la entrevista y se presentaron 5 argumentos para demostrar que ese Dios repercute en nuestras vidas. Entonces se refutó ciertamente el deísmo. Ok, hasta este punto uno diría, ok, existe un Dios y repercute en nuestras vidas. ¿Por qué este Dios que repercute en nuestras vidas, ya tal vez dio un inicio con sus 2 últimos argumentos, pero por qué este Dios que repercute en nuestras vidas tiene que ser sí o sí cristiano, tiene que ser sí o sí la religión cristiana y no otra religión u otra religión existente en el planeta, ¿no? ¿Por qué tiene que ser cristiana, profesor Dante? Bien, en las diversas religiones pueden haber elementos de verdad, pero para constituirlas propiamente como la religión verdadera, habría una pequeña dificultad. Que ninguna de ellas, proclamada a fondo, es compatible con la proposición de que Cristo sea Dios encarnado. Si tenemos el argumento del trilema Lewis, que Cristo es Dios encarnado, entonces todas las religiones no cristianas quedan automáticamente descartadas. ¿Podrán tener elementos valiosos en sí? Claro. ¿Podrán tener algunas o varias verdades en sí? Por supuesto, pero ninguna de ellas ya calificaría como la religión verdadera, porque estaría dejando de lado el punto principal, que Dios se encarnó. Entonces, pensemos rápidamente. Los judíos de hoy en día, es decir, el judaísmo en tanto distinto, separado del catolicismo, no hablo del judaísmo del Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, sino el judaísmo luego de la venida de Cristo, en tanto rechaza a Cristo, no solo como Dios encarnado, sino también lo rechaza como Mesías, no puede ser la religión verdadera en ese punto tan crucial. Entonces ya con el trilema Lewis queda descartar el judaísmo. En el caso del Islam, los musulmanes afirman que Cristo o que Jesús es un profeta, un gran profeta de Mahoma, pero no que sea Dios encarnado. En consecuencia, si Cristo es Dios encarnado, el Islam es falso, porque no estaría identificando correctamente a Jesús. En el caso de otras religiones, como el budismo y el hinduismo, donde Jesús no tiene pues ningún lugar relevante o simplemente es considerado como uno más entre otros. Por ejemplo, hay ciertas tradiciones raras de budismo que ven a Jesús como un Buda más, entre otras encarnaciones, por decirlo así, o reencarnaciones de Buda, para ser más propios. O algunos de religiones orientales ven a Jesús como un iluminado o lo que sea. De nuevo, no estarían captando el punto. De hecho, el argumento del trilema Lewis muestra que no se puede ver razonablemente a Jesús como un buen maestro espiritual y punto. ¿Por qué? Porque acuérdense que he mostrado que solo hay 3 opciones para la identidad de Jesús a la luz de sus reclamos de divinidad. 1, que efectivamente sea Dios encarnado. 2, que sea un loco. 3, que sea un mentiroso. Uno no puede decir coherentemente que Jesús fue simplemente un buen maestro de moral y espiritualidad, pero que no es Dios. Porque frente a su reclamo de divinidad, no puede ser un buen maestro moral o espiritual un mentiroso si Jesús estaba mintiendo. Y tampoco lo sería un loco si Jesús estaba en lo falso, pero creía que era verdad que él era Dios. Entonces, no se puede decir simplemente que era un buen maestro espiritual o algo así. Y peor aún, religiones que dejen de lado a Cristo estarían dejando de lado el punto principal, porque religión significa volver a unir, del latín religare, volver a unir al hombre con Dios. Y Cristo sería ese puente. En consecuencia, cualquier propuesta religiosa que se pase por alto el puente que es Cristo, es decir, cualquier propuesta religiosa no cristiana, está perdiendo el punto principal y por lo tanto, en última instancia, será una falsa religión. Perfecto, profesor Dante. Entonces, siguiendo esta línea cronológica que comentábamos un momento, ok, se demostró la existencia de un Dios que repercute en nuestras vidas y que la religión, digamos, más cercana a o la que es el cristianismo. Tal vez una pregunta un tanto nihilista es, que me la he preguntado en algún momento, ¿no? Porque también tengo un amigo, digamos, que tiene mucho conocimiento sobre el tema y así dejó, digamos, yo le pregunto a él, ok, si la verdad es Cristo, que
particularmente creo que lo es, ¿por qué seguirla? Y también lo invito con esta pregunta a, tal vez en el contexto que la sociedad está yendo por hoy día, que es una suerte de progresismo, vinculándolo a eso, es ¿por qué seguir la verdad y no vivir como uno quiere, aun a sabiendas de que es mentira la vivencia que yo estoy teniendo? Es decir, usted al comenzar la entrevista, yo le comenté que pasé de ser agnóstico a ser deísta y me comentó que ese es, digamos, que un alcance, un acercamiento a mi búsqueda de la verdad, que de hecho sí estoy tratando de buscar la verdad en ese sentido, pero ¿por qué? ¿Usted cree que hay una necesidad o existe una necesidad o un deber o que es más conveniente para la población llegar a esta verdad o no cree que no hay necesidad para el mundo contemporáneo? Profesor Dante. Perfecto, buena pregunta. Una pregunta de orden existencial. Pues, en primer lugar, yo no creo que haya que darle muchas vueltas. Es decir, si algo es verdad, nosotros debemos vivir conforme a la verdad. Porque si no vivimos conforme a la verdad o en función de la verdad, ¿qué alternativa tenemos? Vivir en función del error, la mentira y la falsedad. Entonces, ya desde el planteamiento de la premisa, si se me pregunta, ¿por qué vivir en función de la verdad y no del error, la mentira y la falsedad? La propia pregunta traería su respuesta. Si uno quisiera aferrarse, pese a saber que el cristianismo es verdad o tener buena evidencia racional de que el cristianismo es verdad, quisiera aún así aferrarse a un modo de vida no cristiano, siguiendo algún tipo de filosofía nihilista, lo que tendríamos es que no estaría viviendo conforme a la razón. O sea, si la razón le dice que algo es verdad, uno debe vivir conforme a la verdad. Y en consecuencia, los cristianos seríamos los más razonables en nuestro modo de vivir y los que estarían dando la espalda al cristianismo serían altamente irrazonables. Pero lamentablemente no es simplemente una cuestión de razón, de simplemente a ver quién tiene las proposiciones verdaderas y ya, sino que implica nuestro destino, no solo en la otra vida, no le voy a hablar meramente, el cielo, el infierno, que ciertamente es una dimensión fundamental, pero quiero hablarles también de esta vida. Y aquí quiero traer a colación lo que decía este pensador existencialista ateo francés Jean-Paul Sartre, ¿no? En su famosa conferencia, El existencialismo es un humanismo. Él decía que la existencia precede a la esencia. Él decía, como Dios no existe, entonces no hay nadie que haya diseñado nuestra vida con un propósito, no hay nadie que nos haya dado una naturaleza o esencia, y nosotros simplemente existimos, somos arrojados a la existencia, no hay un sentido a priori o objetivo de la vida y subjetivamente tenemos que crear algo. En cambio, si Dios existe, entonces hay un propósito por el cual estamos aquí, por el cual hemos sido creados. Y vivir de espaldas a la relación con Dios implica vivir de espaldas a nuestro propósito. Y vivir de espaldas a nuestro propósito en la vida no hace bien. Por ejemplo, supónganse una sartén que tenga libre albedrío y viva de espaldas a su propósito. El propósito por el cual ha sido diseñado la sartén, aquella esencia que precede a su existencia, por darle la contra Sartre, lleva a que sirva, por ejemplo, para freír un huevo. Y ahí tiene su plenitud ontológica, por ejemplo, en freír un huevo. Su plenitud teleológica, su propósito, su telos, como se diría en términos aristotélicos. Y si esa sartén tuviese libre albedrío y viviera de forma contraria a su diseño, pues imagínate que viva esta sartén como si fuese una silla, o quisiera vivir como si fuese una mesa, o quisiese vivir como si fuese una pelota de fútbol. Sería dañada ella misma porque sería pateada por otros y a su vez dañaría a otros porque pateando una sartén uno se puede hacer daño. Del mismo modo, las personas que viven de espalda a la verdad de Dios, pues se van a hacer daño a sí mismos y daño a otros. A veces ese daño no es tan evidente porque solo tenemos ojos para el daño material, pero hay un daño espiritual real que uno se puede estar haciendo a sí mismo y que eventualmente podría tener que enfrentar. Y no digo en la otra vida, en esta vida a veces, uno encontrarse con el vacío o con el sinsentido. Y la solución a esto es simplemente aceptar la verdad y vivir conforme a ella. Uno dirá, pero es muy difícil todas estas exigencias del cristianismo y todo eso. Pero es que el cristianismo no es simplemente una tabla de normas o exigencias. Implica el papel de la gracia. Es decir, que Cristo mismo nos va a dar la ayuda especial, ayuda espiritual especial, un don
espiritual especial para que podamos vivir conforme a Él. Así que cuando se reconoce que Dios es un ser personal que está interesado por nosotros, de tal modo que el deísmo es falso y se entiende que en Cristo ha dado provisión de gracia para nosotros, podemos vivir a la altura de lo que es ser cristiano. Oh, muchísimas gracias por su respuesta, profesor Dante. Bueno, creo que la entrevista ha sido bastante fructífera. Hemos pasado desde un agnosticismo, ateísmo, luego a un deísmo y luego del deísmo a refutar el deísmo para demostrar que Dios sí repercute en nuestra vida y que esa repercusión está entablada por Jesús y por el cristianismo, y finalmente en que la repercusión o la necesidad de llegar a esta verdad o seguirla es importante, ¿no? Entonces, ya para tal vez combinar esta entrevista, profesor Dante, me gustaría unas palabras finales tal vez sobre el tema general, ¿no? Y eso, para ir cerrando, unas palabras finales suyas. Bien. Me ha gustado mucho este diálogo. Sé que las preguntas que se me han hecho se hacen desde, por decirlo así, la luz intelectual, una vivacidad intelectual de querer saber, explorar, filosofar, leer, del interés intelectual. Pero lo que valoro más es que estas preguntas se me han transmitido también desde una profundidad existencial, desde, pues, implicarse uno mismo con toda su existencia y todas sus consecuencias en la pregunta. Eso es importante. A mí, o sea, yo tengo capacidad y conocimientos filosóficos si me da la gana para confundir a la gente o meter muchos términos técnicos innecesariamente, o incluso crear mi propio tipo de filosofía, teología, religión, etcétera. Pero a mí me interesa realmente las personas, no solo, pues, no sé, un divague filosófico, sino propiamente poner todo al servicio, incluido la filosofía, ¿no? Todas las cosas. Desde esa perspectiva, pues las cosas que nosotros podemos pensar, decir, tienen repercusiones en la vida, tienen repercusiones existenciales. Yo he planteado aquí un conjunto de argumentos. Lo que yo invito a cada uno de los que puedan oír estas palabras es que los examinen de forma intelectualmente honesta y se pregunten, en caso ciertas cosas que he dicho sean verdad o una parte de ellas o todas ellas sean verdad, ¿qué implica eso para tu vida? ¿Y qué podrías tener que cambiar en tu vida? Y si todo lo que he dicho es verdad y tienes que cambiar algo en tu vida y es difícil, hay una buena noticia, que una de las cosas que he dicho es que no estás solo, que Dios te va a dar su gracia para ayudarte. Así que a todo el que intelectualmente se esté acercando a la fe cristiana en virtud de este tipo de argumentos, yo le invito a abrirse a la gracia de Dios para que su vida comience a acercarse al camino cristiano.